Bueno, y ayer el Partido de la Liberación Dominicana siguió en una situación que más que ayudar a, de alguna manera, tender puentes para la búsqueda de una solución a esa situación interna, pues por lo que uno puede ver, la situación se agudiza, la confrontación dentro del Partido de la Liberación Dominicana se agudiza sobre todo por esta rueda de prensa que realizaron ayer 22 miembros, 19 presentes, 3 con excusa, del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, Amelia, uno dice rueda de prensa, pero no fue una rueda de prensa, fue una lectura de un documento que hizo Reinaldo Pared, acompañado de otros miembros del comité político, y no permitió al final de esa actividad que los periodistas pudieran hacer preguntas, porque era importante conocer sobre otros temas, además de los temas que señalaron estos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no fue posible y parece que se hace una costumbre esta de representantes políticos o de instituciones que convocan a los medios de comunicación y no se deja ese espacio libre, ese ejercicio de la profesión de periodista, que es el poder obtener información respecto a otros temas que le interesa a los medios de comunicación. Pero bueno, en la rueda de prensa el día de ayer, estos miembros del comité político se refirieron a la actual situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dicen que esa posición que han asumido se la hacen con miras a garantizar la unidad y la institucionalidad del PLD, así como el papel político que desde el punto de vista de estos dirigentes políticos de primer orden tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Esta fue una rueda de prensa que uno puede concluir o señalar que es una especie de llamado de atención a Leonel Fernández y a sus seguidores respecto a que puedan oponerse o enfrentarse a cualquier posibilidad de un proyecto de reforma a la Constitución, pero que lo haga por los canales institucionales establecidos y no sobre la base de la protesta, como lo ha estado haciendo el grupo de Leonel Fernández frente al Congreso Nacional. Por eso estos dirigentes del comité político hacen un llamado doble al presidente Leonel Fernández. Por un lado, que la diferencia que tenga con cualquier proyecto político o cualquier proyecto de reforma a la Constitución que se presente en el Congreso Nacional, cualquier visión o posición la canalice a través del debate que se da a lo interno del propio Congreso Nacional, o que se usen las instancias internas del Partido de la Liberación Dominicana para discutir sobre estos aspectos. Veamos algunos de los detalles de esta rueda de prensa. Nuestro partido, liderado por el compañero presidente, doctor Leonel Fernández, ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un poder legislativo cuyas dos cámaras están presididas por dos prominentes miembros del comité político de nuestra organización. Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. Por tal razón,
Si se llegase a modificar la Constitución para habilitar al compañero Danilo Medina, este también tendría que someterse al proceso competitivo de las primarias abiertas, en el que participarían todos los aspirantes a encabezar la boleta de nuestro partido en las elecciones del 2020. En definitiva, nuestro mensaje es respeto por los organismos partidarios de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos, y que las diferencias internas que podamos tener la manejemos como se hace en democracia, debate interno y respeto a la decisión de la mayoría. Pero no puede ser que se hable de respeto a la decisión de la mayoría, porque Ventura Camejo dijo aquí que la minoría se impuso cuando pusieron el transitorio en la Constitución y que entonces por eso se dio esa votación y ese acuerdo político y parecería que ahí la democracia funciona a la inversa. Yo no entendía a Ventura Camejo. Bueno. Mira, Javier, es evidente que a Leonel Fernández le están haciendo un cerco dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que ahí los mensajes están totalmente divididos y cada vez está más fragmentada esta organización política. No es antidemocrático manifestarse y pedir firmas frente al Congreso. La pregunta sería si Leonel Fernández va a lograr que gente que no es cercana al Partido de la Liberación Dominicana o gente que no es cercana a su corriente política vaya a firmar un documento porque su corriente así lo convoque. No es lo mismo cuando lo ha hecho una organización de la sociedad civil que goce de credibilidad a que lo haga una facción del Partido de la Liberación Dominicana porque tiene un problema coyuntural. Claro está, la propuesta que hace Leonel Fernández en este momento tiene un impacto directo con la sociedad dominicana y por tanto goza del apoyo de sectores que no necesariamente son afines al leonelismo, sino que están de acuerdo con que no se produzca esa reforma constitucional. Cuando uno escucha la variación del discurso estratégico que hemos escuchado durante esta semana de un Gonzalo Castillo diciendo vamos a respetar la ley. Sí, claro, es cierto, la Constitución establece los mecanismos para la reforma. Lo que se cuestiona es que un sector del Partido de la Liberación Dominicana quiera beneficiarse de ese mecanismo para repostular una vez más al presidente Danilo Medina cuando aquí se estableció y se logró cierto nivel de consenso, incluso con personas extra PLD, para el año 2015 para que se facilitara que en República Dominicana se pudiera contar con el método del 2 periodos consecutivos y nunca más. Entendiendo que esa fórmula, a través de diferentes estudios que se hicieron aquí, incluso para la reforma del 2010, era la fórmula más aprobada y asumida por un segmento importante de la población. Es cuestionable la posición de muchos PLDistas cercanos al danilismo cuando hablan de que la popularidad del presidente es lo que les hace proponer una modificación constitucional para su repostulación, en vez de apostar a la institucionalidad. Sí es cierto que la Constitución establece mecanismos para modificarse y Leonel Fernández sabe que no cuenta con los miembros de su partido para impedir esa reforma constitucional, porque lo acabamos de ver, 22 de los 35 miembros del comité político, incluyendo algunos que aspiran supuestamente a ser candidatos, estaban ahí en esa rueda de prensa de ayer. Entonces, Leonel Fernández, dentro de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, no cuenta con un número importante de gente que le vaya a apoyar. También lo sabe que esa minoría la tiene en el Congreso Nacional cuando se suman los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que están representados en el Congreso. Por tanto, Leonel Fernández definitivamente necesita buscar aliados fuera del PLD. Y no solamente entre los legisladores de otras organizaciones políticas que, insisto, coincidirían con los leonelistas en este tema, sino que también necesita del apoyo popular. Ese mismo apoyo popular que se busca el danilismo a través de las propuestas con las visitas sorpresa y lo que vamos a hacer es continuar con esto y cada una de esas algarabías, es lo que está haciendo Leonel Fernández y su grupo cuando está
están llamando a la firma, cuando llaman a la movilización social. Lo que vamos a ver ahora es cuánta fuerza tiene cada uno. Cuando el PLD decidió asumir las primarias abiertas bajo un esquema de padrón totalmente abierto, el danilismo también sabía con qué estaba contando. No es lo mismo hablar del padrón cerrado manejado por Félix Bautista que un padrón abierto donde entraría a votar muchísima gente que tal vez ha sido beneficiado por programas Solidaridad o que tal vez se venda en base a tarjetitas y a los programas sociales. Por tanto, la situación en el Partido de la Liberación Dominicana parece estar cada día más dividida. Cada día hay unos ánimos de enfrentamiento. Nunca habíamos escuchado que al presidente Leonel Fernández se le hablara en los términos, aunque trataron de cuidarlo, dijeron, ha asumido una actitud beligerante. Claro. Y Leonel Fernández responde de esta manera. Vamos a poner el tuit del doctor Leonel Fernández, aunque su corriente política ha dicho que responderá de manera formal en el día de hoy. Dice, valoramos el esfuerzo sin precedentes que realiza el pueblo dominicano en defensa de nuestra Carta Magna. Continuemos esta lucha de manera pacífica y legal para dejar plasmado el deseo de la gran mayoría nacional que exija el respeto a la Constitución. Así es, estas son las declaraciones de Leonel Fernández de respuesta a esa información, ese comunicado que presentó ayer este grupo de miembros del comité político. Entonces hay que esperar que va a responder hoy los allegados, los cercanos a Leonel Fernández, que anunciaron una rueda de prensa hoy a las 4 de la tarde para hablar precisamente de estas declaraciones que dio ayer este equipo, estos miembros del comité político. Nosotros tenemos hoy a Bautista Rojas Bauta, quien es de la corriente de Leonel Fernández, nuestro espacio estelar, en una de nuestras entrevistas, y precisamente con él ese es el tema que vamos a abordar y lo vamos a hacer a profundidad. Todo esto que pasó ayer, más la firma que se inició del libro por parte de esta coalición de defensa de la Constitución y la democracia frente al Congreso Nacional, lo que pone en evidencia es ese nivel de tensión, ese posible aumento de esa tensión y de la confrontación, no solo dentro del PLD, sino dentro del propio o en el propio Congreso Nacional, que ayer fue nueva vez militarizado después que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, había indicado que retiraba a los policías, los militares el día de ayer. Ayer policías, no se integraron militares, pero todo parece indicar que este nivel de confrontación va a continuar, va a seguir. Claro, esa movilización constante de este grupo de Leonel Fernández que se expresa con esta actividad de esta coalición de defensa de la Constitución, también, además de lo que tú señalas, Amelia, de que puede ser una evidencia de que Leonel Fernández no cuenta con esa mayoría dentro del PLD y tiene que sacar la lucha afuera, pero también es una muestra de que el leonelismo no está absolutamente seguro ni siquiera dentro del propio Congreso Nacional, porque ya se ha calculado en distintas oportunidades que son mayorías aquellos dentro del Congreso Nacional que se opondrían a una reforma a la Constitución y que el danilismo no cuenta con los votos necesarios para que un proyecto de esta naturaleza pueda prosperar. Pero parece ser que Leonel Fernández y su grupo no están del todo convencidos de que esa mayoría se pueda mantener lo suficientemente firme como para resistir las presiones que sabemos suelen darse en torno a un proyecto de reforma constitucional, e incluso han salido la denuncia de varios dirigentes de distintos partidos políticos de que ha habido propuesta de pago, intenciones y acciones dirigidas a comprar votos dentro del Congreso Nacional, denuncias que se han venido haciendo desde hace tiempo. Ahora, ayer, Amelia, ocurrieron 3 hechos que uno pudiera decir
que apuntan en la dirección de que esta va a ser una semana decisoria con relación al tema de la posibilidad de una reforma constitucional para la reelección. Lo primero es esta rueda de prensa de los miembros del comité político, donde hacen ese llamado de atención a Leonel Fernández y abren la posibilidad porque ellos hablan. Y Reinaldo Pared, que es precandidato del PLD, dice, bueno, que si llega un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección, eso se abordaría ahí, y lo más que se le exigiría al presidente es que compita en unas primarias abiertas. No, ese pero es un hecho. Ese elemento, Javier, yo quería destacar. Creo que ese elemento nuevo en caso de que se apruebe una reforma constitucional que habilite a Danilo Medina, el actual presidente tendría que someterse al proceso de primarias, parecería parte del acuerdo y del consenso, es decir, y además como una oferta, parece como una oferta, bueno, pero ok, habilitémoslo y que compitan. A ver quién realmente es el líder del partido. Sí. O sea, parecería como un caramelo en busca de lograr más votos dentro del Congreso. Aparentemente no los tienen. Si los hubieran tenido como en el 15, la forma aplastante en que se llevaron a Leonel Fernández entre los pies, la hubieran repetido sin ningún problema en esta ocasión. Bueno, parece que faltan votos. Sí, vamos a ver, pero yo decía, bueno, que ayer acontecieron esos tres hechos. Lo primero es este comunicado, esta conferencia de prensa, más que rueda de prensa. Segundo, en la mañana hubo un comunicado emitido por el Ministerio de Interior y Policía. Y en ese comunicado el Ministerio de Interior y Policía dice que renueva ante el pueblo dominicano su compromiso de garantizar el derecho a la protesta, pero también el respeto a la vida y los bienes de los ciudadanos. Dice que el ministerio ha puesto especial empeño en sostener un diálogo permanente con todos los sectores sociales, económicos y políticos y procura encontrar consenso y la manera conjunta de avanzar en la construcción de un mejor país con más oportunidades, riqueza, etcétera, etcétera. Es normal, dice el Ministerio de Interior y Policía, que determinados grupos deseen llamar la atención sobre alguna situación que le merece preocupación o requiera a su juicio la intervención de alguno de los poderes del Estado, y señalan que la convivencia democrática aprecia tales expresiones y la Constitución de la República sí la ampara. Sin embargo, el ejercicio de un derecho por uno no puede significar la conculcación de derechos de otro. En tal virtud, dice el Ministerio de Interior y Policía, el gobierno cumplirá con serenidad el mandato constitucional de defender la paz pública y el libre tránsito, así como de proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos. Ese es un comunicado que saca el Ministerio de Interior y Policía ayer, indicando que las fuerzas policiales van a estar siendo utilizadas para mantener el orden y la paz supuestamente en el Congreso Nacional. Un segundo hecho relevante y un tercer hecho relevante que apunta en la dirección de una reforma constitucional, Amelia, fueron las declaraciones ayer de una serie de autoridades o actores relacionadas con las municipalidades. Sí, eso no es una coincidencia. Esto no es como que no es coincidencia. No, ellos plantearon ayer que se requeriría la unificación de las elecciones municipales, de las congresuales y presidenciales, y eso, para hacerse, necesita de una reforma a la Constitución. Por eso no es descabellada la tesis. ¿Quiénes llevan la propuesta? Ponte. Ahí está, claro, la Liga Municipal Dominicana. Johnny Jones, que es funcionario de este gobierno. Está Fedomu, que quien la preside es el alcalde de Asua, del Danilo Medina, del danilismo. Y el alcalde de Santo Domingo Norte. Exactamente, que está ahí. Legislador del danilismo. Es decir, un grupo. Eran 4. Y la Federación de... A la Federación de Distritos Municipales, que es, ¿cómo se llama él? Pedro Richardson de Miguel Vargas. Es decir, este grupo plantea la necesidad urgente de unificar las elecciones. Todo eso parece indicar que esta semana muy probablemente se avance en esa dirección. Algunos de los que están planteando la tesis es de que se va a
promover una reforma a la Constitución que implicaría unificar las elecciones del próximo año e implicaría eliminar el artículo transitorio de la Constitución número 20, el 20º. ¿Qué dice ese artículo 20º de la Constitución que le interesa tanto al danilismo modificarlo? El que dijo el ministro de Interior, que es un párrafo lo que él va a quitar. El de administración. Bueno, el de Interior. No, el de Interior. Es un párrafo. Que no es una reforma a la Constitución. Que es un párrafo que van a quitar. Como fue la palabra que él usó, que no es una reforma, que es un poquito que se va a cambiar. Sí, eso mismo. Dice, en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Esa es la intención de posiblemente una reforma, y claro, ese fue el candado que sacaron el candado porque del si acuerdo, el presidente del 12 al 16 resultaba electo del 16 al 20, entonces se les reconocían en base a ese acuerdo político entre ellos mismos que tenía 2 periodos consecutivos. Vamos a hacer la pausa porque hay otros temas de los que tenemos que hablar. El Partido Revolucionario Moderno tuvo mucho movimiento ayer, inscripción de las 2 candidaturas presidenciales que faltaban, y queremos mostrarles un video muy, muy interesante, porque en este país, lamentablemente, el gobierno dominicano ha logrado que nos centremos en su lucha interna porque quieren meter esa reforma constitucional. Pero aquí hay otros asuntos que deberían preocuparle al gobierno dominicano y depende de cada ciudadano el que eso ocurra.